Hola, muy buenos días, muy buenas tardes queridos alumnos. Hoy tenemos una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Hoy el tema va a ser el impacto en América de la expansión europea. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Objetivo de aprendizaje número 1. Explicar los viajes de descubrimiento de Cristóbal Colón, de Hernando de Magallanes y de algún otro explorador, considerando todos los objetivos, las rutas recorridas y los avances tecnológicos que facilitaron la navegación, las dificultades y los desafíos que enfrentaron las tripulaciones y el contexto europeo general en que se desarrollaron. Link para reforzar aprendizajes esperados, el impacto en América de la expansión europea. Tenemos varios links, en función de enlaces Mineduc, algunos códigos y el descubrimiento de América en una forma más simple y más sintetizada. ¿Qué estamos viendo aquí? El contexto de la expansión europea. Estamos viendo dos mapamundi, como eran vistos en 1482 y en 1507. Pero al mismo tiempo vamos a hacer la comparación con el mapamundi de la actualidad, que vendría siendo este pequeño que tenemos acá abajo. La forma de cómo veían el mundo era muy parecido. Si se dan cuenta, el de acá, el de Germanus Nicolaus, que simplemente se utilizó de Ptolomeo, las medidas, es un poco más centrado en lo que es el continente europeo y un poco más cerrado todo lo que eran las diferentes rutas hacia el oriente. Pero al mismo tiempo tenemos el de Waldseemüller, que es de Martin, que es un poco más de esta cosmografía del mapamundi, un poco más centrado, más cerrado, más pequeño, en el cual tenía las diferentes formas, y al mismo tiempo este es el oriente, según ellos. Y este es nuestro mapa actual. Las diferencias que los otros dos mapas muestran esta parte pequeña, pero el continente y el mundo y el planeta es mucho más grande de lo como ellos lo veían en aquel entonces. Observando esta línea del tiempo, empezamos desde 1400 y vamos avanzando aproximadamente de 20 a 40, 1420, 1440, 1460, al 80, y entre el 1500 al 1520 tuvimos algunas características importantes. Por ejemplo, en 1416 se funda la Escuela de Navegación en Portugal. Después Bartolomé Díaz traspasa a Cabo de Buena Esperanza el extremo sur del continente africano, que es la parte de abajo de Europa, pero al mismo tiempo en 1492 Cristóbal Colón llega a las costas de Guanahani, que vendría siendo actualmente San Salvador. En 1494 el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal, que va a ser un tema que vamos a ver un poco más adelante. Y en 1497 Vasco de Gama establece la primera ruta entre Occidente y Oriente a través de los océanos. Y en 1519, don Hernando de Magallanes cruza el estrecho de Magallanes, pasando de los océanos del Atlántico al Pacífico, y actualmente lleva su nombre. Como dicen acá las preguntas, ¿qué elementos de los mapas mundi les llamó la atención? ¿Qué diferencias reconocen entre ambos mapas? ¿Qué semejanzas o diferencias tienen estos mapas mundis actuales? Si ustedes se dieron cuenta, son muy parecidos. La diferencia es que se fueron clarificando a medida que fueron avanzando los años. Y la diferencia de acá arriba es que la visión del mundo era un poco más pequeña y la actual es mucho más grande. Expansión y exploraciones europeas. Se prepararon mucho. Durante el siglo XV comenzó en Europa un proceso de expansión. La idea era abarcar lo que más pudieran, que permitiera a varios países europeos controlar amplios territorios fuera de su continente o fuera donde ellos estaban. Ellos querían tener más tierras, que eso implicaba mayores riquezas. Una de las expresiones más importantes de este proceso de expansión fue la exploración de ultramar, o sea, más allá
de perder solamente la costa o el horizonte, porque ellos navegaban mirando las costas del continente africano o hacia un poco más hacia Normandía. Es decir, la búsqueda de nuevas rutas y territorios en zonas desconocidas que ellos no habían llegado. Por eso lo importante era ir avanzando para ir descubriendo nuevos territorios y agregándolos a sus países. A partir del siglo XI, muchas de estas ciudades europeas experimentaron un periodo de crecimiento, al mismo tiempo de mucha población, al mismo tiempo político y también comercial. Como se puede observar aquí, un amplio gobierno, al mismo tiempo comercio. En ellos surgió un nuevo grupo social, que era la burguesía, los burgueses, que estaba compuesto por los banqueros, que eran los prestamistas, los comerciantes que llevaban y traían todo de un lugar a otro, y los mercaderes que se trasladaban de grandes lugares a otros, trayendo la mercancía o las especies hacia los comerciantes. Este grupo incentivó la utilización de todo lo que era monedas, ojo, monedas elaboradas con metales preciosos para los intercambios de los comerciales. O sea, los comerciantes estaban, y era necesario toda esta materia prima en la cual eran oro, plata y distintos tipos de materiales o especies de valor, que generalmente eran muy escasas en Europa. Por eso era parte también del incentivo de buscar nuevas rutas. Los descubrimientos geográficos a fines del siglo XV no fueron hechos históricos aislados ni accidentales. O sea, ellos se ordenaron, ellos buscaron todo esto. Formaron una etapa de expansión europea que respondió a la interrupción entre el comercio entre lo que era Europa y Asia. Dicha interrupción, ¿qué fue? Esto fue algo muy marcado, que fue la peste negra, que lo cual hizo un cierre de algunas fronteras en la década de 1360, en la cual se vio interrumpida la ruta de la seda, y además las vías que usaban estas caravanas terrestres también eran asaltadas y venían de Constantinopla y donde fue también tomada por los otomanos en 1453, también se vio un poco más interrumpida, pero al mismo tiempo tenían que pagar algunos tributos un poco más altos. Entonces, esto dio paso a la necesidad de encontrar una vía directa al oriente, sobre todo para adquirir especies y sedas. Y todo esto fue parte de la estimulación para la exploración de nuevos caminos. Los adelantes técnicos o conocimientos náuticos alcanzados, perfeccionados en Europa Occidental en el siglo XV son varios. Uno de estos es el portulano, que es este tipo de mapa basado en la propia experiencia de los marinos. O sea, todos iban mostrando, iban marcando, iban colocando los puertos, los lugares, iban dibujando todo lo que estaba con ellos. Pero al mismo tiempo estaba la rosa de los vientos, que es la que marcaba el norte, el sur, este, oeste, y todas las zonas costeras de Europa. El astrolabio, que es un antiguo instrumento que nos servía para medir la latitud de un lugar. Acuérdense que la latitud es todo el contorno desde la línea del ecuador hacia arriba o hacia abajo, o sea, hacia el norte o hacia el sur. Y esto se introdujo en el siglo XII por los árabes en Europa Occidental y de ahí se fue perfeccionando y nos permitía ver cuál era nuestra latitud en el horizonte, en el lugar donde iban navegando. La brújula, que es un instrumento de origen chino, se introdujo y se perfeccionó mucho en Europa. Acuérdense, esto era una aguja con imán que nos señalaba el norte y con ello los otros puntos cardinales. El cuadrante, este era otro instrumento que se utilizaba en ultramar que nos permitía determinar la latitud y calcular la hora. Midiendo la altura del sol donde estaba ubicado, nos iba dando aproximadamente la hora. Los viajes de exploración. Portugal y España fueron los principales reinos europeos en iniciar esta exploración de los mares más alejados de sus costas. La posición geográfica y la experiencia marítima de estas dos naciones fueron muy marcadas y muy importantes, lo cual
que el apoyo de ambas monarquías, de sus reyes, a estas empresas de exploración. Más adelante les voy a explicar por qué empresas de exploración. Para abrir el objetivo, abrir nuevas rutas comerciales y nuevas posibilidades de expansión. Las expediciones portuguesas, por ejemplo, tenemos la de Pedro Álvarez, la de Bartolomé Díaz y de Vasco de Gama. Tenemos 4 viajes, pero todo esto en función de bajaban de Europa por todo el contorno de África hasta llegar al oriente, pero buscando otra ruta en ultramar, llegaron a las costas de Brasil y se devolvieron. Las primeras expediciones dieron como fruto el descubrimiento de las islas del Océano Atlántico, que son las Madeiras, o las Canarias o las Azores, que son pequeños asentamientos en las costas africanas donde se comerciaban algunos productos como oro, piedras preciosas y también algo muy importante en aquel entonces, que eran los esclavos africanos. Al mismo tiempo, la ruta hacia el oriente se abrió en 1488, cuando Bartolomé Díaz traspasó el extremo sur del continente africano por el Cabo de Buena Esperanza, que vendría siendo aquí. Pasó y siguió. Y en el punto 3, 1497 a 1499, Vasco de Gama logró navegar desde Portugal a la India en forma directa, ruta comercial, transoceánica, occidente hacia el oriente. Y en el 1500, Pedro de Álvarez Cabral, siguiendo un rumbo distinto, llegó a la costa de Brasil, que es América, y tomó posesión en nombre del rey de Portugal, que es el que se muestra aquí. Ahora veamos las expediciones españolas. Primero tenemos Cristóbal Colón, Hernando de Magallanes, Sebastián Elcano y Américo Vespucio. Son nombres que hemos escuchado constantemente. Si miramos atentamente todas estas rutas, la primera fue la de Colón. Colón consiguió los recursos para su empresa y zarpó desde el puerto de Palos y llegó a la isla de Guanahani, que es San Salvador, el 12 de octubre del mismo año, tomando posesión en función en nombre de los reyes católicos. Colón exploró las tierras y realizó 4 viajes que formaron parte, que estaba convencido que era parte de Asia. Después, en el viaje 2, que fue don Hernando, en el viaje 2, fue Américo Vespucio, luego de explorar las costas de América del Sur, volvió hacia el continente y parte de algunos lugares, por eso se conoce América. La postura número 3, que es la que está acá. En 1513, Vasco de Núñez de Balboa hizo un avistamiento en un gran océano y que bautizó el Mar del Sur, que luego está conocido como Océano Pacífico por Magallanes. Y 4, el último viaje, que es importante, que apareció de acá, salió del puerto de Palos, dio la vuelta por el continente de Sudamérica y llegó hacia Occidente, al oriente. Esto fue don Hernando de Magallanes, que se embarcó en un desafío que fue importante, que traspasó y pasó de todo lo que era el Océano Atlántico y llegó al Océano Pacífico. Murió en medio de su expedición y fue completada por Sebastián Elcano y llegó a Europa en 1522. Y aún este pequeño estrecho en el cual une los dos océanos más grandes continúa llevando su nombre. Los viajes de Cristóbal Colón. Los portugueses exploraron la costa africana y los llamados reyes católicos, Fernando de Aragón y doña Isabel de Castilla, organizaron bajo su monarquía los territorios, gran parte de lo que corresponde a España. Y esto, los portugueses exploraron nuevas rutas navegando todo lo que era África, y los españoles todos se orientaron a la búsqueda de una ruta alternativa al oriente sin invadir los espacios que estaba utilizando Portugal. Los 4 viajes de Colón, si se dan cuenta,
se va movilizando por distintos lados y va incursionando y va recorriendo todo lo que son el mar del Caribe. Cristóbal Colón se había presentado ante la corona portuguesa en búsqueda de recursos porque él realmente no tenía dinero para llevar a cabo este proyecto y atravesó el océano Atlántico, pero en este proyecto fue rechazado porque al principio se lo presentó a otro lugar que era Portugal, pero después se dirigió a España donde presentó este proyecto y le dieron su apoyo y su financiamiento y llevó a cabo este viaje en el cual, recuerden que llevaba a la Niña, la Pinta y la Santa María. Lo que enfrentaron los exploradores es algo muy importante. Como se pueden dar cuenta aquí en esta imagen, en aquel entonces tenían una imaginación muy grande, muy importante de quienes podían poner en riesgo o podían amenazar estos viajes. Debido a la duración de los viajes que eran muy largos de exploración y el desconocimiento porque no se sabía a dónde iban a llegar en estas rutas nuevas, se produjo un conjunto de dificultades y al mismo tiempo los tripulantes que viajaban en las embarcaciones tenían que enfrentar esto. Vamos a ver cuáles eran. Primero, como se dan cuenta en este mapa, a todas las cosas que tenían que enfrentar estos marinos que estaban en expediciones. Primero, las inclemencias climáticas, las marejadas, los fuertes vientos, la angustia, la probabilidad de naufragar. Y acuérdense, en aquel entonces tampoco no se conocían los huracanes. También los fuertes vientos, quizás a cuántos enfrentaron y ellos no tenían idea qué era. También, al ir encerrados en estos barcos, habían enfermedades. La falta de alimento e higiene permitió que se propagaran algunas enfermedades muy fuertes como el escorbuto y la anemia, porque no había las vitaminas necesarias. También los motines, la duración larga de estos viajes permitía y provocaban que hubiera algunas tensiones entre los tripulantes. Cuando hay un espacio cerrado, y yo creo que lo estamos sintiendo hoy en día en pandemia, lo que es estar cerrado y estar en una tensión en un lugar, en un espacio cerrado. Ellos lo vivieron, imagínense, meses, muchas personas en un espacio pequeño. Acuérdense que las barcazas de aquel entonces no eran gigantes. Al mismo tiempo, comida y descanso. Comían solo una vez al día y dormían en algún rincón de la cubierta. Igual era muy complicado llevar este tipo de viaje. Todo esto dio paso a algunas tensiones, algunas peleas en función de las rutas entre España y Portugal. Y empezaron a discutir con los derechos sobre los nuevos territorios. Aquí, según el mapa, tuvo que trazar. O sea, se tuvieron que hacer algunos cortes y aquí, ¿quién hizo estos cortes? ¿Quién ordenó? ¿Quién trazó? Fue la máxima autoridad de la Iglesia Católica que dictó esto que era como un dictamen, que era la bula papal, el Papa Alejandro VI. Una bula era un documento con mucho peso, era como una especie de ley en la cual se tenía que hacer caso y llevar a cabo a totalidad. La primera fue la bula intercaetera, que fue dictada en 1493 y se establecía una línea divisoria de polo a polo. De polo a polo. Pero ubicada a 100 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde y las Azores. ¿Se acuerdan que estaban por toda esta parte de acá? Y ante los reclamos portugueses, en 1494, se firmó el nuevo tratado y el último, que fue el de Tordesillas. ¿Se dan cuenta? Que está el primero y el segundo, que desplazó la línea originalmente 370 leguas al oeste de las islas, para que no estuvieran tan cortas, y al mismo tiempo esto le dio como cierta liviandad o cierto derecho a Portugal de que llegara a una parte de lo que es Brasil. Mamá, papá, recuerda, las respuestas que tu hijo te dé pueden ser de una manera diferente y no es malo, están correctos. Tu hijo puede responder en forma oral, con pictogramas, tocar una mímica, no importa. Si tienen alguna duda, pueden volver a repasar este video o revisar la presentación o PPT. Pregunta:
¿Qué año Cristóbal Colón llega a las costas de Guanahani y San Salvador? ¿Cuáles fueron las expresiones más importantes del proceso de expansión, que fue la exploración? ¿Qué es un portulano? ¿Para qué sirve la brújula? ¿Qué es un astrolabio? ¿Para qué sirve un cuadrante? ¿Quiénes fueron los reinos europeos que comenzaron las exploraciones alejados de sus costas? ¿Quiénes fueron los primeros? ¿Cuántos viajes realizó Colón? Tenemos muchas más preguntas. Recuerden, pueden volver a repasar estos contenidos y revisar los links que les dejé en un comienzo. Que les vaya muy bien, que tengan un buen día, quédate en casa, nos vemos en una próxima clase de Historia y Geografía.